país y a ver si vio un poquitito, ¿no? Esta manera de interactuar de los candidatos en el día de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a nivel nacional, por supuesto, ¿no? En el día de ayer en el debate. Altamira, ¿cómo le va? Marcela Feudal y Matías Lojo lo saludan. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Marcela? ¿Cómo están? Hola, buen día. Bien, acá estoy. Bueno, usted es un hombre de la política de hace muchos años, Altamira, y imagino que Sí. debe tener una visión de lo que está pasando mucho más profunda, de acuerdo a su experiencia, de lo que puede tener un montón de gente por los años, ¿no? Y por el actuar de manera activa dentro de lo que es la política argentina. Mire, lo que nosotros tenemos es una crisis terminal de gobierno. Lo ocurrido después de las PASO, no la derrota del gobierno en las PASO, lo ocurrido enseguida después, mostró una fisura insuperable, porque el telón de fondo de esa fisura insuperable es una crisis económica y un nivel de pobreza que la Argentina no ha registrado nunca. Mm. Entonces, sobre ese punto tiene una crisis. Sí, Y esa ahora yo crisis digo, si es es. una crisis terminal de gobierno, Altamira, le quedan 2 años al gobierno. ¿Cómo caminamos esos 2 años? Bueno, fíjese una cosa, le comento, yo denuncié un editorial de Clarín, ¿de cuándo? De hace 2 días, en el que dice que los titulares de los diarios de hoy son similares a los de diciembre del 2001. Es decir, está Mm. planteado abiertamente ese problema. Se está discutiendo. Cuando Máximo Kirchner le reprocha a Vidal que se quiera quedar con la presidencia de la Cámara de Diputados, está advirtiendo de que en la línea sucesoria del gobierno va a haber alguien del partido opositor. ¿Qué está Sí, diciendo? Está sí, advirtiendo contra una sí, cuestión de este tipo. sí. Dentro del peronismo hay conspiraciones de todo tipo de unos contra otros, pero lo principal es que no logran llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y no tienen un plan B para romper con el Fondo Monetario Internacional y dar una perspectiva diferente. Si entienden que ese acuerdo con el fondo está empantanado porque el fondo tiene exigencias de medidas, tienen que tener un plan B para decir, bueno, vamos a una política de autarquía económica, porque el fondo hace exigencias insostenibles, y tiene que adoptar un conjunto de medidas que acompañen esa autarquía económica. En cambio ocurre lo Ahora, usted, contrario. sí, Sí, yo yo pregunto, sí, ¿usted cree sí. que la manera de salir del atolladero económico realmente es un default en este momento? No. El default es alguien que se declara en quiebra. Sí. Cuando nosotros planteamos que esta deuda es impagable, no pensamos declararnos en ningún default. Porque el Ujú. default es una Y, apertura a una renegociación. Mira, Argentina está en default. sí, Argentina está en default técnicamente porque no sí, ha podido pagar sí, no las ha podido deudas que ha pagar, sí. heredado del gobierno anterior. Y las Mm. deudas que vienen acumulándose, no solo las del gobierno anterior. El gobierno anterior las pudo haber aumentado en 80.000 millones de dólares, pero eran de 300.000 millones de dólares antes. Porque acá hay que sumar la deuda del gobierno, del Estado Nacional, de las provincias, de los organismos descentralizados, y también hay que sumar la privada, que es de 100.000 millones de dólares. La deuda argentina global, hay que sumar la deuda en pesos ajustada por dólar, y hay que sumar Sí, las de LIC. Solamente las de sí, LIC bueno, son las LELIC, 50.000 sí, millones de dólares. sí, La deuda sí. argentina es Ah, fabulosa, es sí, ahora yo absolutamente pregunto, ¿no? fabulosa. Y por Usted lo me habla de una tanto, deuda, sí, sí, ¿cómo? sí, Perdón. sí, por lo tanto que lo escucho, Altamira. No, y por lo tanto quiero decirle, usted tiene que poner un fin a esta situación, porque por Sí. otra parte, en las renegociaciones que han habido, no ha habido la menor quita de capital, y el FMI dice, bueno, los plazos de pago tienen que ser de 10 años. Y todo el mundo sabe que en 10 años, la deuda sin quita, es completamente impagable. Esta es un impacto profunda de todo el sistema político y de todo el sistema social. Esta Bueno, no son ahora, caprichos de gobierno. por eso, si esto, digo, abarca todo el sistema político, el sistema social, que yo en algunas cosas coincido con usted, digo, ¿de qué manera lo salvamos, no? Porque al sector político, si el gobierno está en una crisis terminal, ¿cómo salgo yo? Porque en verdad, o sea, voy a una asamblea como fui en el año 2001, busco a otro representante de la clase política que está en quiebra en Bueno, su esos credibilidad, son, ¿cómo eso hago? se está tejiendo, no, eso se está tejiendo a otro nivel.
Donde yo veo el problema principal, que tendrá que ir resolviéndose a medida que la crisis madure, es la falta de intervención política de la clase social, que no tiene ninguna responsabilidad en este desastre y está sufriendo todas las consecuencias de él, que es la clase obrera, que son los trabajadores. Usted no puede esperar de los partidos que organizaron este desastre ningún tipo de salida. Van a fragotear y van a conspirar y van a causar muchísimo daño, no van a ofrecer ninguna salida porque ellos son el problema. Por eso nosotros hemos iniciado una campaña que va a llevar su tiempo y convencimiento de reunir un congreso de la clase trabajadora para fijar una posición propia, porque incluso cualquier planteo que yo le haga salida de este tipo y del otro, yo tengo que decir cómo la respaldo, sobre qué base social la respaldo, porque de lo contrario es simplemente un comentario de un analista. No, claramente, no, por eso le pregunto, ¿no? Porque yo entiendo bien. Lo que quiero mostrarle es que soy consciente de los límites de esta conversación, de mi parte, porque el sujeto político que puede transformar esta realidad es la clase obrera organizada en una perspectiva política propia. Eso no ocurre. Ahora, Altamira, eso no está presente. Hay luchas parciales de distinto tipo, pero no hay una confluencia en una plataforma política propia. Ahora, esa confluencia en la plataforma política propia debe desarrollarse a partir de salidas como las que proponemos nosotros. Pero esas salidas que nosotros proponemos tienen que tener el respaldo de una movilización histórica especial de la clase social, que es la víctima impresionante y preferida de todo este derrumbe económico. Altamira, soy Matías Lojo, buen día. ¿Usted cree que... ¿Qué tal, Matías? Bien. ¿Usted cree que esto se quebró con el gobierno? Porque en algún momento, incluso el gobierno de Mauricio Macri fue un ampliador de planes sociales en su momento, a pesar del grave desfalco económico que generó seguramente muchos más pobres en su momento y hoy también. ¿Usted cree que algo se quebró? Digo, hoy cuando vemos la ciudad de Buenos Aires está sitiada, hay marchas por todos lados, es el segundo día consecutivo. Pareciera ser que la sensación es que hoy la calle ya no le pertenece al peronismo, como le perteneció por lo menos en el último tiempo, que por lo menos se ha resignado con el tema de la calle, y no solamente por el lado del polo obrero, sino también probablemente por, no sé, las marchas anticuarentena, incluso, que fueron las primeras que coparon la calle durante la pandemia. Bueno, pero esas fueron marchas minoritarias que hoy seguramente coinciden con Milei. Sí. Porque él claramente en los debates políticos sostiene que todo lo que fue cuarentena, todo lo que era resguardo, todo lo que era adelantar la compra de vacunas era completamente no equivocado. Moviliza poca gente igual, Milei. No moviliza poca gente, no, por eso le digo. Ah. No, pero esos fueron los movimientos en su momento, cuando Milei no figuraba como un protagonista político, fueron los primeros movimientos que aquí, en Brasil, en Estados Unidos, en Holanda y en Australia, van alimentando una corriente de derecha que tiene su fundamento en la quiebra de la clase media por esta crisis capitalista. Claro, por eso, a ver, permítame, por eso le digo... en el capitalismo, que ven de derrumbarse sus economías familiares o sus pequeños comercios bajo el capitalismo. Entonces tiene una reacción desesperada. Esta es una reacción clásica. Pero pare, Altamira, espere, porque ahí yo entiendo yo entiendo lo que usted me dice, pero el pequeño comerciante y mayormente la gente de clase media está corriendo hacia quien le ofrece endeudar más el país para salir de la deuda. Digo, es el espacio de Cambiemos y eso está sucediendo. Están corriendo hacia ese lugar. Sí, pero yo no creo que Cambiemos sepa exactamente dónde quiere ir. De ninguna manera. Cambiemos podrá ganar la elección como es del 14 de noviembre, pero Cambiemos todavía no constituye ninguna alternativa política. No tiene las condiciones de sustentar ninguna alternativa política. La alternativa política primero se va a tener que dirimir en la crisis del peronismo. Es que eso es lo que le quería unificar los burócratas sindicales. Eso le quería preguntar, permítame profundizar, Jorge. Cada vez que la burocracia sindical hace un movimiento de unidad, es porque se viene una crisis de fondo y ella quiere jugar un papel relevante en esa crisis, respaldando algunos sectores. Usted recuerde que cuando se produjeron las renuncias a los 2 días de la derrota de las PASO, hubo un sector del gobierno que le planteó a Alberto Fernández que resista todo eso, despache al diablo
a los que renunciaron y forme un gabinete de cuño absolutamente propio. Esto que fue un ensayo o una propuesta que no prosperó, es lo que va a prosperar en la próxima crisis, en el próximo desenlace, de uno y otro lado. Es llamativo que no se esté discutiendo abiertamente esta situación. Este es el punto central. La crisis está dentro A del ver, peronismo, es llamativo que no se del discuta peronismo. abiertamente por parte del gobierno o por parte del país, a nivel país. No, ocurre lo siguiente, ninguna crisis de gobierno se desenvuelve si no tiene como telón de fondo lo que es, en el caso de Argentina hoy, una catástrofe histórica. El país líder en derechos sociales en América Latina tiene el salario en dólares más bajo de toda América Latina. Es verdad. Y eso, y digo el más bajo, tomando el cálculo que hacen oficialmente. Si uno tiene presente que el trabajador paga una innumerable cantidad de impuestos al consumo, el salario ese que se calcula como el más bajo, el real, el que él puede usar para ir a satisfacer sus necesidades, es la mitad. La mitad del salario de un trabajador se van impuestos como el IVA, ingresos brutos, inmobiliario a la única vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Y una parte paga un impuesto al salario. El cálculo exacto es 52,5% lo paga la clase trabajadora. Por eso yo denuncio a los empresarios que dicen que están agobiados por los impuestos. Ellos no están agobiados por los impuestos de ninguna manera. Cada vez que tienen algún problema con impuestos, el gobierno le da una extensión impositiva. Acaban de firmar un acuerdo con el Consejo Agroindustrial. Bueno, yo siempre voy a sostener que en ningún tiempo, la recaudadora de impuestos, llámese como se llame, porque le hemos cambiado el nombre 2.000 millones de veces al divino botón, ha sido equiparado su acción con los empresarios con su acción con el obrero o con el pequeño emprendedor. Esto es una realidad en la Argentina, lamentablemente, y me voy a morir diciendo eso. Siempre fue al revés. Sí. Claro, no, porque en realidad cuando se denuncia esto, los gobiernos establecen impuestos a ciertos, digamos, por ejemplo, a la ganancia, etcétera, etcétera, con el único propósito de llegar a acuerdos de inversión que contemplan eliminarlos. Sí. Entonces eso no se tiene en cuenta. En cambio el trabajador no le elimina el impuesto que significa el IVA, el 21% del salario. El 21% del salario se va en un solo impuesto de parte del trabajador que tiene el salario más bajo de América Latina. Con jubilados que están en 30.000 pesos. Jorge, el salario mínimo era 30.000 pesos. Lo que yo este es el telón de fondo por eso, de toda la crisis. Pero el acto que estamos viendo, los tiene como protagonistas a ustedes y a los Milei, digo, o sea, por eso yo le quería consultar justamente y teniendo en cuenta el domingo. Estas movilizaciones tienen que ver con una cosa muy importante. El gobierno se comprometió, inclusive están las listas de los nombres de las personas, en entregar una determinada cantidad de planes sociales hace 2 meses. Esas personas son de carne y hueso, tienen DNI, nombre y apellido, y entonces con el cambio de ministro de Desarrollo Social, decidieron que no van a cumplir con ese propósito. Y hay entonces unas 50.000 personas, más o menos, que se han quedado con una expectativa frustrada, brutal, porque además no le van a dar más que 13.000 pesos. Es una cosa... Es dantesco lo que está ocurriendo. Por eso, pero mi pregunta es un poco más profunda. Permítame terminarle la pregunta. Mi pregunta es un poco más profunda. Mi pregunta es, teniendo en cuenta el domingo que iba a haber un acto el 17 de octubre y que desde el sindicalismo lo suspendieron porque era el Día de la Madre, y teniendo en cuenta lo que estamos hablando de que hoy en la calle está la izquierda y que en la calle está Milei, el peronismo perdió la calle, digamos. Usted es una persona que ha atravesado muchos años y ha visto muchos años de peronismo. ¿El peronismo se resignó, entregó la calle? Bueno, la entregó hace mucho. Quiero decir lo siguiente, ¿por qué el peronismo tenía la calle? Porque cuando tenía una paritaria, le quiero dar un ejemplo simplemente para indicarlo, tenía una paritaria donde la patronal hacía una propuesta inconveniente, ganaba la calle e imponía sus reivindicaciones. La burocracia sindical, casi toda empresaria, congenia con los empresarios, entonces no va a ganar la calle nunca. No va a ganarla de ninguna manera. Lo único que hacen es complotarse en las empresas para que despidan activistas que se resisten. Es el caso, por ejemplo, acaba de haber elecciones internas en Shell,
y la burocracia del sindicato petrolero no permitió la presentación de ninguna lista. Solo ella misma, ¿sabe lo que hizo? Estableció que el cierre de listas era el mismo día en que ella anunciaba las elecciones. Por lo tanto, ella presentó una lista y nadie pudo presentar ninguna porque era el mismo día. Es decir, no, claro que no ganó la calle, perdió la calle, ni siquiera perdió la calle, ganó los pasillos ministeriales. Ujú. Eso es lo que están los pasillos ministeriales, desconocen completamente la calle. Altamira. Y lo que van a hacer, porque ganar la calle no es solo estar en la vereda o en la calle misma. Ganar la calle es estar en la calle con un propósito positivo. Y el 17 de octubre no ganó la calle el peronismo porque lo van a agarrar, lo van a pelear, ¿eh? Mire que el 17 de octubre está cerca. Le voy a contar lo siguiente. Tenemos nosotros en este momento un embajador en Washington que se llama Argüello. Con Argüello compartí la legislatura de la ciudad en el 2001. Y él un día se me acerca y me dice, che, Jorge, hemos perdido la calle a manos de ustedes. Así que ellos son perfectos. No, yo creo que sí, que el peronismo perdió la calle. Hay, ojo, porque con la suspensión del gobierno del acto del 17 de octubre hay una crepitancia bastante importante dentro de lo que es el núcleo duro del kirchnerismo y parte del peronismo con respecto a volver a la calle. Ayer estaban hablando en redes sociales de autoconvocarse y de buscar una manera de recuperar esa calle. ¿No? Es interesante lo que usted dice. Yo acabo de escribir un artículo en el periódico diciendo que la crisis va a ser dentro del peronismo, quiero decir, la crisis política. Los de afuera están esperando un desgaste general, no son protagonistas en este momento. Pero usted fíjese lo siguiente, van a ganar la calle, si ganan la calle va a tener que ser contra su propio gobierno, o van a mantener la jubilación en mínima en 28.000 pesos. ¿Le parece? ¿Y usted cree que no, yo no estoy de acuerdo con ningún salario ni nada de lo que se está ganando? ¿Pero de dónde van a sacar la guita? No hay guita, no hay plata, ya no hay más. Hay miguitas. No, discúlpeme, el dinero sobra en la Argentina. ¿Sí? El dinero sobra en la Argentina. El problema es cómo se reparte. Usted todos los años tiene un producto, sí, usted tiene un producto bruto interno todos los años. Todos los años la gente trabaja, mal o bien, y se produce. Un año más, otro año menos, lo que usted quiera. Esa producción se divide entre ganancias y salarios. La participación de las ganancias en el Producto Bruto del Ingreso Nacional crece en forma formidable. El dinero existe porque la gente trabaja. El dinero no viene del cielo, viene del trabajo. Repartido. El reparto de ese trabajo producido entre la parte patronal y la parte obrera se polariza en favor de la parte patronal. Ocurre en todo el mundo, pero acá también, y en forma extraordinaria, porque los trabajadores están pasando por un nivel de pobreza muy elevado. De manera que usted tiene siempre un recurso para mejorar las condiciones de los trabajadores. Tienen que movilizarse, y se movilizan y así obtienen... Usted piense lo siguiente, estuvieron un mes los trabajadores de la salud en Neuquén, pidiendo un aumento que era realmente muy modesto, y el gobierno de Neuquén permitió que los trabajadores de la salud que estaban en los hospitales, a la salida de los hospitales fueran a cortar ruta para obtener un aumento de salario en plena pandemia. ¿Qué gobierno es este, diablos? Digamos que claramente. Igual, Altamira, yo lo entiendo, pero igual en el año 2021, igual, Altamira, igual la izquierda... Para poder llegar a un acuerdo con el FMI, igual la izquierda... anticipada, y Cristina Kirchner lo terminó denunciando. Sí. Terminó denunciando a su ministro de Economía. Igual, Altamira, la izquierda... ¿Cómo miraba Cristina la situación? Sí. Mientras el ministro de Economía le cortaba la cabeza a los jubilados. Igual usted lo conozco muchos años, la izquierda también se modernizó raro igual, uno ve el frente de izquierda y parece más kirchnerista, está bastante mucho más progresista, ahí se modernizó raro la izquierda. No, pero discúlpeme, yo no estoy en el frente de izquierda. Ya lo sé. No, pero precisamente no estoy por las razones que usted da, lo cual quiero reivindicar lo que usted dice, porque es una prueba de que nuestras divergencias con el frente de izquierda son objetivas. Usted que no piensa como nosotros, sin embargo, identifica esta situación. ¿Pero qué? ¿Usted coincide con que se kirchnerizaron? El día de ayer no se discutió la crisis. No. Hicieron propuestas para un mundo que no existe.
Es verdad, sabe que no le hablaron a la gente, no, nadie entendió nada. Ninguno. Bueno, pero además, Estaban para un mundo que no números. existe, el mundo que Sí, existe es números una eran. crisis inminente. El día anterior, Sí. el día anterior a este debate, Muy progresista. Alberto Fernández se reunió con los empresarios y les dijo, no podemos llegar a ningún acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, estamos empantanados. Ahora, en abril hay que pagar 13.000 millones de pesos. Perdón, de dólares. Sí. De Discúlpeme. dólares, sí, ojalá fueran de pesos. ¿Sabe qué? Empezamos a juntar entre todos y lo igual, gastamos. igual ayer tampoco había peronistas en el debate. Podríamos declarar una conversión de la deuda de dólares a pesos. Ay, Pero sería fantástico. no tiene ningún tipo de, no tiene una salida. No Es tiene una tremendo. salida. Y con esta crisis Altamira, que tiene sí, perdón. sí. Dígame. No, quiero decirle a la gente que ustedes mañana hacen un acto, mañana 15 de octubre, en Plaza San Martín. Acá en, sobre calle acá en La 7, Plata, sí. No, hacemos entre un acto 50 porque participamos activamente en esta campaña electoral, denunciando la ficción de la campaña electoral. Una campaña electoral que se desarrolla de espaldas a una crisis política muy severa. Y nosotros tenemos una propuesta que no va a ser fácil de llevar adelante, pero que es muy importante, que es abrir una perspectiva de autonomía política de la clase obrera para que la clase obrera sea un factor en esta crisis y sea el sujeto de otra política. Con una clase obrera movilizada y consciente, Argentina puede aplicar la política popular que decida. Indudablemente, la va a respaldar el propio pueblo y va a enfrentar todos los obstáculos. Si la política argentina la van a decir Eurnequian, Arcor, No, claro. ¿cómo se llama? Mercado Libre, etcétera, como fueron el otro día a discutir 3 horas con Alberto Fernández. Cuando usted discute 3 horas con alguien, después lo considera al otro la contraparte de la salida. No, ¿cómo va a ser una contraparte de la salida? Están exigiendo que firmen el acuerdo con el FMI, tal cual el FMI lo plantea, que se dejen de embromar, y por lo tanto es un factor de limar la perspectiva de continuidad del gobierno. Bueno, Altamira, el FMI es la gran divisoria que va a romper, sí. va a provocar el desenlace de esta crisis política. Y fue lo que pasó en el 2001. Permítame recordarles, porque además en el 2001 nadie lo advirtió. En Santiago de Chile, en el mes de marzo, hubo una reunión del FMI, y el FMI dijo que la única salida de la Argentina era devaluar y abandonar la convertibilidad. Sí. Y fue lo que terminó ocurriendo. Ahora el FMI le dice, tenemos que ir a un ajuste, tienen que liberar todo, etcétera, etcétera, y si en el lenguaje del Fondo Monetario Internacional, tienen que ir a algún equilibrio de cuentas. Sí. Bueno, usted va a ver el impacto que eso va a provocar. No, tremendo, no lo quiero ni pensar, Altamira. Sí. Bueno, le agradezco antes de mucho, que se Altamira. firme el impacto que va a tener en la crisis política. Sí, claro, bueno, sí, si se firma eso, claramente va a haber una crisis. Amigo, le mando un abrazo muy grande. Mañana, bueno, 15 de octubre a las 3 de la tarde, ahí en Plaza San Martín. Sí, un abrazo, muchísimas gracias. Yo invito a los platenses que puedan venir a que lo hagan, porque también nos gustaría después tener un intercambio de ideas con todos los que asistan. Muchísimas gracias. Bueno. No, gracias a usted, Altamira, por estar en el programa y gracias por su palabra. Un abrazo inmenso. Chao. Bueno, ahí estábamos con Jorge Altamira, dice acto político obrera frente a las elecciones.